Casi 5 siglos de destrucción sistemática y de obliteración cultural han contribuido a la desaparición de tumbas, centros religiosos, poblados y también a la extinción de las artes. No hay excusa para quienes pudieron desde sus lugares tratar de frenar ese proceso de involución cultural. No hay excusa, porque vastas generaciones hemos crecido en la equivocada creencia que nuestros indios eran seres bárbaros y sin inteligencia alguna. Pero la verdad aflora siempre, y allí están, para reafirmar su alto valor estético, algunas muestras del arte cerámico, de la escultura en piedra y los tejidos precolombinos que desde el silencio nos golpean con su callada y misteriosa belleza. ¿Qué hubiéramos sido si hubiéramos podido ser en toda nuestra plenitud? Podemos todavía, sin embargo, tratar de reconstruir desde las tinieblas las historias de los pueblos, de los que ni siquiera sus huesos han sido respetados. Hoy vamos a hablar un poco de Roca y su banda de genocidas, aquellos que completaron la tarea del exterminio de los pueblos originarios y que felizmente se van despidiendo del billete de mayor valor que tenemos los argentinos, el billete de 100 pesos. Para muchos pasa desapercibido que no solo Evita va a desplazar a Roca, sino que también va a desplazar a toda esa banda que está en el revés del billete. Si uno se detiene, si por ahí uno tiene un billete por ahí y lo mira del lado de atrás, aparece una leyenda que dice Julio Argentino Roca, militar y estadista, realizador de la campaña del desierto de 1879, y se firmó el Tratado de Límites con Chile, fue 2 veces presidente de la República Argentina, desde 1980 al 86, y desde 1898 a 1904. Y junto con esa leyenda hay una imagen, una porción de un cuadro de Juan Manuel Blanes de 1892, que se conoce como la Revista de Río Negro, que está actualmente en el Museo Histórico Nacional. Sí. En esa imagen, como si no fuese mucho que del otro lado estuviese uno de los genocidas más crueles de la historia, en el revés del billete están la mayoría de los que encabezaron la masacre de nuestros pueblos originarios del sur, entre ellos, como decías al comienzo, un mendocino, Rufino Ortega. Ese grupo de militares argentinos fueron engranajes fundamentales de la maquinaria de matar que se desplegó en esta porción de nuestro continente desde el mismo momento en que los españoles pusieron sus pies en estas tierras aborígenes. Roca y los suyos vinieron a completar, como decíamos, la tarea de los invasores españoles y de los criollos liberales que, como Alberdi y Sarmiento, creían necesario el exterminio de los nativos para sobre sus huesos construir una nación que ellos consideraban civilizada y próspera, que se insertara en el mundo. Aquellos liberales tenían la misma preocupación que dicen tener muchos liberales de hoy, que Argentina esté en el concierto mundial. Lo que no nos explican que en ese concierto nosotros tocamos los instrumentos secundarios en una situación de absoluta sujeción. Roca quería integrar la Argentina al mundo y lo logró, pero como mero proveedor de materias primas para después comprarle los productos elaborados, las mercancías a Europa. Hay un libro muy interesante que se llama Historia de la Crueldad Argentina. El primer tomo está dedicado íntegramente a Julio Roca, lo dirige el gran Osvaldo Bayer, uno de los historiadores que quizás más ha estudiado el exterminio aborigen en la Patagonia, y Bayer señala en ese texto la crueldad contra el aborigen como un emergente de una sociedad criolla europeizada y profundamente racista. Cita Bayer un artículo del diario La Tribuna de Buenos Aires del 1 de junio de 1879, época de esta llamada campaña al desierto. Ese diario dice textualmente:
para acabar con los restos de las que fueron poderosas tribus, ladrones, audaces, enjambres de lanzas, amenaza perpetua para la civilización, no se necesita ya otra táctica que los cazadores europeos emplean contra el jabalí, mejor dicho, contra el ciervo, porque el indio es ya solo un ciervo disparador y jadeante. Es preciso, decía este diario, no tenerle lástima. Y el ejército de Roca cumplió, no le tuvo compasión alguna a los aborígenes, y como resultado de esa avanzada de las tropas militares sobre las tierras de los pueblos originarios, en muy poco tiempo decenas de miles de indígenas fueron asesinados y millones de hectáreas repartidas entre un puñado de propietarios blancos. Se quedaron con la sangre y se quedaron también con la tierra. A tal punto llegó la barbarie civilizatoria de la generación del 80 que se recuperó una práctica que ya formalmente había sido abolida de la Argentina, la práctica de la esclavitud, eliminada parcialmente por la Asamblea del año 13 y definitivamente abolida por la Constitución Nacional de 1853. La generación del 80 que representaba Roca y la clase dominante que estaba en la cúspide de esa generación se repartió el botín humano de la masacre. El propio diario El Nacional por entonces publicitaba en sus páginas la entrega de indios y de chinas, como se las consideraba, sí, a las familias de la ciudad por medio de la sociedad de beneficencia. Es decir, no solo se quedaban con las tierras, con las posesiones, sino también se quedaban con las vidas de los aborígenes, las vidas que quedaban para ser esclavizados. Sin embargo, aún después de mucho tiempo, con abundancia de documentos y de pruebas que demuestran este genocidio, esta masacre, todavía desde algunos sectores se sigue negando o justificando las características atroces de la matanza concretada por el brazo armado del Estado. Para algunos historiadores, la masacre de los pueblos originarios sería reprochable desde una ética presente, pero no desde los principios vigentes a fines del siglo XIX. Muchas veces se suele decir que, bueno, quizás hoy esto lo pensemos como algo terrible, pero la mentalidad de la época era otra, todo argumentos falaces, claro, para justificar lo injustificable. Sin embargo, si uno indaga incluso en los diarios dominantes, como el diario La Nación, muy representativo por entonces de la clase más poderosa de la Argentina, ese propio matutino se encarga de desmentirlo. El 17 de noviembre de 1878, en pleno desarrollo de esa campaña al desierto, en su primera página, el diario La Nación, ni más ni menos, denunciaba la matanza de 60 indios prisioneros y lo calificaba como un hecho cobarde, vergonzante y violatorio de las leyes de la humanidad. Fíjense las palabras que usa, sí, el diario La Nación por entonces: violatorio de las leyes de la humanidad, ni más ni menos que crímenes no solo en contra de los pueblos originarios, sino crímenes contrarios a la humanidad misma, crímenes de naturaleza universal, lo que hoy llamamos genocidio. Sí. Ese mismo diario La Nación, siglo más tarde, se ha desdicho de sus palabras y ha justificado ese genocidio y otros genocidios que se han producido en Argentina. El propio Charles Darwin, que por esos días estaba en nuestras tierras, se horrorizaba por los asesinatos a sangre fría de todas las mujeres indias que parecían tener más de 20 años de edad, que las mataban justamente para evitar su reproducción, y también condenaba a Darwin la venta de niños para hacerlos criados domésticos o esclavos. La historia muchas veces se retoma y resulta cínicamente lógico que la última dictadura cívico-militar no haya ahorrado homenajes al genocidio roquista. Cuando volvió la matanza, cuando volvió la apropiación de niños en 1979, cuando se celebraba aquel genocidio de Roca, se multiplicaron las publicaciones, las conferencias, los actos, e incluso hubo una miniserie televisiva en la televisión estatal por esos años de 1979,
con motivo de celebrarse justamente el centenario del triunfo sanguinario de los civilizados, entre comillas, sobre los pueblos originarios del sur. Tampoco es menor que ese billete del cual hablábamos al comienzo lo haya instaurado el gobierno de Menem, y que haya elegido ese rostro de Julio Roca, y que haya elegido para su reverso la banda de genocidas, para ilustrar ese billete, el billete de mayor valor que tenemos en Argentina. De esta forma se les rendía homenaje a los criminales de la generación del 80, quienes pusieron las armas sobre los pueblos originarios. Por suerte, por fortuna, y gracias a la lucha de los pueblos, entre ellos ha sido muy importante la lucha de Osvaldo Bayer y un grupo de intelectuales que han propuesto empezar a cambiar los símbolos de nuestra historia. Poco a poco vamos a ir despidiendo a esa runfla del billete de 100, entre ellos, como decíamos al comienzo, un mendocino, Rufino Ortega, un protagonista de la invasión y posterior gobernador de la provincia de Mendoza entre 1884 y 1887, que al igual que el resto de la banda es responsable de crímenes atroces, se quedaron con las tierras de nuestros pueblos originarios, y también desde ahí, como pasó con Roca, tuvieron un trampolín hacia el poder. Roca, después de la campaña del desierto, llegó a la presidencia de la Nación, y Rufino Ortega a la gobernación de Mendoza. Ricardo, ¿en qué cambiaron básicamente Argentina y Mendoza después del genocidio perpetrado por Roca y por sus tropas? Digo, se buscaban estos terrenos, de algún modo era el justificativo del genocidio y luego se tapó todo bajo la alfombra, o sobre la historia oficial mitrista. Salimos peor los argentinos seguramente como sociedad, como queda demostrado lo que salió después de la larga noche de la última dictadura cívico-militar. Sí, a veces es difícil hacer historia contrafáctica, es decir, qué hubiese pasado si Roca no hubiese cometido estos crímenes. Es complicado saberlo. Los hechos concretos son las decenas de miles de aborígenes injustamente asesinados, la apropiación de millones de hectáreas por un puñado de personas del poder establecido. Lo preocupante es cuando se buscan argumentos presuntamente lógicos para justificar los crímenes. Está claro que son crímenes de lesa humanidad. Son crímenes que no solo van en contra de los principios éticos actuales, sino que iban en contra de los principios éticos de la época. Recién decíamos que en 1813 se dictó la libertad de vientres, por ejemplo, y que en 1853 se abolió definitivamente la esclavitud en la Argentina, y en 1879, o a partir de 1879, Roca reponía una de las peores formas de trato que puede existir hacia una persona. Si nosotros seguimos suponiendo, como suponen algunos, que los aborígenes no eran personas, y bueno, quizás nos pondríamos en otra vereda y nos tendríamos que preguntar, como al principio de la conquista, si los aborígenes tenían alma. Hay, y es preocupante, discursos que siguen abonando esas posturas, y es lógico que quienes apoyen la posición del gobierno de Roca, o quienes siguen considerando que el progreso bien vale una matanza, hayan apoyado otras matanzas en la Argentina, como las que se han producido contra los trabajadores, de las cuales también Roca es responsable. Claro. Y no hemos tocado ese tema, pero Roca es responsable de la persecución de los militantes anarquistas y socialistas, o la expulsión de los trabajadores que luchaban, en el caso de la ley de residencia, una ley propulsada durante el gobierno de Roca. Se puede encontrar cierta coherencia, entre comillas, entre quienes apoyan la matanza de los aborígenes, la matanza de los trabajadores y el genocidio de las distintas dictaduras que hemos tenido en el siglo XX. ¿Qué hubiese pasado? La verdad que no me aventuraría a decirlo. Lo que sí, nos hubiésemos ahorrado muchísima sangre, nos hubiésemos ahorrado muchísimo sufrimiento, y como vos decías también, no nos fue demasiado bien
a la mayoría del pueblo argentino a partir de 1880. Se concentró la riqueza, claro. Se armó una Argentina a la medida de los intereses ingleses, europeos, y bueno, y Argentina quedó relegada a un rol absolutamente secundario en ese modelo agroexportador de concentración de riqueza y beneficio de los más poderosos. Ricardo, ¿qué nos podés contar de el tratamiento de este tema del genocidio en la formación superior Si bien, bueno, surgen posiciones críticas, como esta publicación que yo comentaba, que recomiendo la lectura, esta historia de la crueldad en la Argentina, que impulsa Osvaldo Bayer, sigue existiendo un pensamiento predominante de negación del genocidio, o directamente, como siempre se plantea, una situación que ya está superada, que no vale la pena rediscutirla. Sigue siendo dominante esa posición. Hay pensamientos que van en contra, en base a documentos concretos, no solamente son posicionamientos ideológicos en abstracto. Han surgido muchos elementos que abonan la postura de la existencia del genocidio. Es preocupante que en la formación de los docentes se sigan reiterando algunas posiciones y algunos argumentos, y no se sea crítico en este sentido, y en general también pasa en las instituciones. Si uno se mete en la página en internet del Ejército Argentino, se sigue hablando de campaña al desierto como una instancia o un paso fundamental en la formación del ejército en Argentina. Sí, se la sigue celebrando. Se la sigue celebrando. O bueno, como decíamos, editorialistas del diario La Nación, que en su momento criticaban la matanza, que lo calificaban de delitos contra la humanidad, se justifica o se hace loas en favor de Roca. No por nada, el monumento a Roca es uno de los más importantes de la capital federal, está ahí, inamovible. Y bueno, también hay toda una discusión si hay que sacar o no sacar esos monumentos, si hay que señalarlos, si hay que reemplazarlos. Me parece que esto de desplazar a Roca y su banda del billete de 100 y empujarlo, ni más ni menos que con las manos de Evita, sí, la contracara absoluta de Roca, me parece un paso importante para instalar la discusión y para dar una señal simbólica. Me parece fundamental. No es una cuestión menor como algunos lo quieren hacer parecer, ni una situación de oportunismo. Es una mujer del campo popular que va a ocupar el lugar de uno de los genocidas de la historia argentina. A mí me resulta sumamente interesante que Evita esté ahí, que esté en la mano de los trabajadores. Seguramente. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Nos comunicaremos nuevamente contigo la semana que viene.